Antes de continuar, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque esta historia puede cambiar por completo la forma en que ves el liderazgo, la fe y el propósito. Especialmente si alguna vez te has sentido pequeño, ignorado o fuera del lugar donde estás. La mayoría de las personas cree que Dios solo usa a los más fuertes, a los más preparados o a los más seguros de sí mismos. Pero ¿y si eso estuviera equivocado? ¿Y si la verdadera autoridad no viniera de la fuerza, sino de la claridad? La historia de Débora no es solo otro relato bíblico antiguo. Es un desafío directo a las creencias limitantes que hasta hoy silencian a personas llenas de potencial. En un tiempo de caos, miedo y opresión, cuando nadie parecía capaz de liderar, una mujer se levantó no con una espada en la mano, sino con discernimiento en el corazón. Tal vez tú ya hayas vivido algo parecido. Momentos en los que todo a tu alrededor parece fuera de control. Cuando el sistema es más fuerte, las circunstancias son injustas y la sensación es de impotencia. Débora aparece exactamente en ese escenario, no para huir del problema, sino para revelar que Dios actúa de formas que casi nadie espera. Y eso es lo que hace que esta historia sea tan incómoda, porque expone que muchas veces no es falta de oportunidad, sino falta de disposición para escuchar, asumir responsabilidad y actuar con sabiduría. En este video descubrirás por qué Débora se convirtió en jueza y profetisa en uno de los periodos más oscuros de Israel, cómo su liderazgo silencioso derrotó a un enemigo aparentemente invencible, y qué revela esta historia sobre el tipo de persona que Dios elige usar cuando todo parece perdido. Quédate hasta el final, porque quizá te des cuenta de que el llamado que siempre pensaste que era para otros, nunca lo fue. La historia de Débora aparece en uno de los momentos más confusos y frágiles de Israel. El pueblo estaba cansado, espiritualmente inestable y atrapado en ciclos repetidos de error y arrepentimiento. No había claridad, ni dirección, ni liderazgo firme. Y es justamente en ese escenario donde surge Débora, no como alguien que busca protagonismo, sino como alguien que entiende el momento. Su historia impacta porque rompe con la idea tradicional de poder. Ella no lidera desde la fuerza, sino desde la lucidez, la sabiduría y la conexión con Dios. Lo más interesante es que Débora no aparece intentando ocupar un lugar de autoridad. La Biblia no dice que ella se promoviera ni que levantara seguidores. Simplemente estaba disponible. Las personas iban a ella porque confiaban en su discernimiento. Eso nos enseña algo muy actual. La verdadera influencia no se impone, se reconoce. En la vida real sucede lo mismo. Los líderes más respetados no son los que más hablan, sino los que saben escuchar, analizar y responder con claridad cuando realmente importa. La historia de Débora también impacta porque desafía una creencia muy común, que Dios solo usa ciertos perfiles de personas. Sin discursos ni explicaciones largas, Débora demuestra lo contrario con su forma de vivir. En un tiempo donde muchos líderes fallaban, su estabilidad se vuelve evidente. Eso lleva al lector a una pregunta incómoda, pero poderosa. ¿Y si el verdadero liderazgo no tiene que ver con fuerza, sino con claridad interior? Desde el inicio, esa pregunta queda flotando en la mente. Otro elemento clave es el contexto histórico. Israel no necesitaba solo valentía para luchar, necesitaba dirección para decidir. Débora entiende que actuar sin entendimiento solo genera más caos. Antes de cualquier batalla, ella ofrece visión. Hoy eso se traduce fácilmente. Antes de tomar decisiones importantes, las personas sabias buscan reflexión, consejo y contexto. Libros como Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey ayudan a desarrollar exactamente ese tipo de mentalidad estratégica que Débora encarna.
Débora impacta porque su liderazgo es profundamente humano. No ignora el miedo, la duda ni la inseguridad del pueblo. Ella reconoce esas emociones y trabaja a partir de ellas. Eso crea conexión. En la práctica, es como alguien que lidera una familia, un equipo o su propia vida sin fingir que todo está bajo control. Su ejemplo enseña que la madurez no es la ausencia de temor, sino la capacidad de no dejarse gobernar por él. Y quizás lo más cautivador del inicio de su historia es que Débora no aparece para brillar sola, sino para despertar el potencial de otros. Su presencia prepara el terreno para decisiones, conflictos y transformaciones que todavía no se han revelado. El lector empieza a sentir que hay algo más profundo ocurriendo, algo que va más allá de una simple historia antigua. Y de forma natural surge la curiosidad: ¿quién es realmente esta mujer? ¿Y por qué incluso su nombre tiene un significado especial? El nombre Débora no aparece por casualidad en la Biblia. En hebreo, Débora significa abeja, y ese significado ya revela mucho sobre su identidad y su forma de actuar. La abeja no es un animal imponente, pero es indispensable para la vida. Trabaja en silencio, produce dulzura y mantiene el equilibrio del entorno. Desde su nombre, la historia nos prepara para entender que Débora no sería una líder ruidosa, sino una líder esencial. La abeja es símbolo de diligencia, constancia y propósito. No se mueve sin dirección ni desperdicia energía. Débora refleja exactamente ese patrón en su liderazgo. Ella no habla por hablar ni actúa por impulso. Cada palabra tiene intención, cada decisión tiene peso. En la vida práctica, esto enseña algo muy claro. Las personas sabias no reaccionan a todo. Eligen en qué batallas invertir su tiempo, su atención y su fuerza emocional. Otro simbolismo poderoso de la abeja es el equilibrio entre dulzura y firmeza. Produce miel, pero también sabe defenderse cuando es necesario. Débora encarna esa misma dualidad. Es sensible a la voz de Dios y a la realidad del pueblo, pero no duda en confrontar cuando la situación lo exige. Esto rompe la idea de que espiritualidad es pasividad. La madurez espiritual incluye saber cuándo consolar y cuándo llamar a la acción. La abeja también representa trabajo en conjunto. Ninguna abeja cumple su misión sola. Débora no centraliza el poder ni busca protagonismo absoluto. Ella activa personas, despierta líderes y organiza movimientos. Ese modelo sigue siendo actual. Un liderazgo saludable no crea dependencia, crea crecimiento. En la vida cotidiana, esto se aplica a familias, equipos de trabajo y comunidades, donde el buen líder forma a otros en lugar de controlarlos. Además, la miel, fruto del trabajo de la abeja, simbolizaba bendición, abundancia y promesa en la cultura bíblica. El nombre Débora ya transmite esperanza en medio de la opresión. Personas así cambian el ambiente apenas llegan. En términos prácticos, es alguien que aporta claridad emocional, palabras equilibradas y visión de futuro, incluso en contextos difíciles. Esa actitud, por sí sola, ya comienza a transformar realidades. De esta forma, el nombre Débora no solo identifica a la persona, sino que anticipa su misión. Su liderazgo traerá orden donde hay caos y dirección donde hay confusión. Nada en esta historia es accidental, ni su nombre, ni su carácter, ni el momento en que aparece. Y al comprender esto, surge naturalmente una nueva inquietud. ¿Qué estaba ocurriendo en Israel para que una líder con este perfil fuera tan necesaria? Para entender por qué Débora fue tan necesaria, primero hay que mirar el contexto en el que Israel estaba viviendo. El pueblo se encontraba bajo la opresión de Jabín, rey de Canaán, un dominio prolongado que había desgastado no solo la fuerza militar, sino también la esperanza colectiva. No era una crisis momentánea, era una presión constante, diaria, que moldeaba la forma de pensar del pueblo.
Cuando la opresión se normaliza, el peligro mayor no es el enemigo externo, sino la resignación interna. Israel no estaba siendo oprimido solo por la fuerza de Javín, sino por la consecuencia de sus propias decisiones espirituales. La Biblia deja claro que el alejamiento de Dios abrió espacio para esa dominación. Eso introduce una verdad incómoda pero necesaria. Muchas crisis externas comienzan con desorden interno. En la vida moderna ocurre lo mismo. Cuando valores se pierden, límites se diluyen y prioridades se confunden. El vacío creado siempre será ocupado por algo o alguien más fuerte. El ejército de Javín, comandado por Sísara, poseía 900 carros de hierro, una tecnología militar avanzada para la época. Humanamente hablando, Israel no tenía cómo competir. Esa desventaja constante generaba miedo, inseguridad y parálisis. Cuando una persona siente que nunca tiene ventaja, empieza a evitar el confronto. Esto se refleja hoy en personas que dejan de intentar cambiar su realidad porque creen que el sistema, el pasado o las circunstancias siempre serán más fuertes que ellas. La opresión de Javín también afectaba la vida cotidiana. Caminos eran abandonados, aldeas ficaban desiertas e o povo vivia retraído. Isso mostra como a opressão prolongada não apenas limita ações, mas reduz horizontes. Em termos práticos, é quando alguém começa a viver no modo sobrevivência em vez de viver com propósito. Uma boa prática nesses momentos é retomar pequenas decisões conscientes, como organizar rotinas, cuidar da mente e buscar conteúdos que fortaleçam a visão, como livros de história, fé e desenvolvimento pessoal. Outro detalhe importante é que durante esse tempo faltavam líderes visíveis. Não porque não existieran personas, sino porque pocos estavam dispuestos a assumir responsabilidade en un contexto tan adverso. La opresión prolongada crea silencio. Débora surge exactamente en ese vacío. Esto enseña algo poderoso. Los momentos más oscuros no eliminan el liderazgo, lo revelan. Las crisis no crean carácter, lo exponen. Así, el contexto histórico de Israel prepara el escenario perfecto para la aparición de Débora. No como una solución rápida, sino como una respuesta profunda a una crisis que llevaba años creciendo. El lector comienza a entender que su liderazgo no fue improvisado, sino necesario. Y eso abre naturalmente el siguiente punto. Cómo una mujer en ese contexto se convirtió en una voz capaz de escuchar y transmitir la palabra de Dios. Débora no fue solo una líder civil, fue, ante todo, una profetisa. Eso significa que su autoridad no nacía de una posición política ni de fuerza humana, sino de su capacidad de escuchar a Dios con claridad. En una época llena de ruido, confusión y miedo, ella se convierte en una voz confiable porque primero aprendió a callar por dentro. La profecía bíblica no es adivinación, es alineación. Débora no hablaba lo que pensaba, hablaba lo que discernía. Escuchar a Dios requiere sensibilidad, pero también disciplina. Débora no recibía mensajes divinos por impulso emocional, sino por una vida cultivada en atención espiritual. En términos prácticos, esto se parece mucho a alguien que desarrolla la capacidad de reflexionar antes de reaccionar. Hoy, esa habilidad se fortalece con hábitos simples pero poderosos, momentos de silencio, lectura consciente, oración sincera y reflexión diaria. No es misticismo, es entrenamiento interior. Como profetisa, Débora no usaba la palabra de Dios para impresionar, sino para orientar. Ella entendía que un mensaje verdadero no busca aplausos, busca transformación. Por eso sus palabras traían dirección y no confusión. En la vida cotidiana, esto se conecta con la forma en que usamos nuestras palabras. Personas sabias hablan menos, pero cuando hablan, construyen caminos.
Leer libros que desarrollan pensamiento crítico y claridad emocional ayuda a formar ese tipo de comunicación madura. Débora también enseña que escuchar a Dios no elimina la responsabilidad humana. El mensaje divino no sustituye la acción, la orienta. Ella no decía al pueblo qué quería oír, decía lo que necesitaban enfrentar. Eso exige valentía. Hoy, esa misma valentía aparece cuando alguien elige decir la verdad con respeto, mesmo sabendo que puede gerar desconforto. Profecía madura no adula, despierta conciencia. Otro aspecto importante es que Débora sabía cuándo hablar y cuándo esperar. No estaba constantemente declarando mensajes, sino discerniendo el momento correcto. En un mundo de exceso de opiniones, esta postura es rara. Practicar eso significa aprender a filtrar información, limitar exposición a ruido innecesario y fortalecer la mente con conteúdos que eleven la comprensión, como biografías, textos bíblicos y lecturas reflexivas. Así, la figura de Débora como profetisa muestra que la verdadera autoridad espiritual nace del oído atento y del corazón alineado. Su voz tenía peso porque venía de una fuente más profunda que la emoción o la presión del momento. Y cuando esa voz comienza a ser escuchada por el pueblo, surge una transición natural. Cómo esa misma mujer pasó de profetisa a jueza, liderando decisiones concretas en la vida de Israel. Débora no solo escuchaba a Dios, también ayudaba a las personas a tomar decisiones prácticas. Como jueza de Israel, ella se sentaba bajo la llamada palmera de Débora. Y allí el pueblo acudía para resolver conflictos, dudas y disputas. Ese detalle es importante. Su liderazgo era accesible. No estaba encerrada en un palacio ni distante del pueblo. Estaba disponible. Eso nos enseña que la verdadera autoridad no se esconde, se acerca. Juzgar en ese contexto no significaba condenar, sino discernir con justicia. Débora escuchaba historias, evaluaba situaciones y ofrecía dirección equilibrada. En un tiempo de caos, ella representaba orden. Hoy, esa misma habilidad se refleja en personas que saben escuchar ambos lados antes de opinar, que no toman decisiones impulsivas y que buscan entender el contexto completo. Es el tipo de sabiduría que se desarrolla con experiencia, reflexión y humildad. La palmera de Débora también simboliza estabilidad. Una palmera permanece firme incluso bajo vientos fuertes y ofrece sombra en medio al calor. Débora cumplía ese papel para Israel. En la vida real, todos necesitamos personas así, estables emocionalmente, confiables, que no reaccionan exageradamente ante cada problema. Y, al mismo tiempo, cada persona puede aprender a convertirse en ese punto de equilibrio dentro de su propia familia o entorno. Débora no imponía decisiones por miedo, sino por claridad. Su autoridad era respetada porque era coherente. En términos prácticos, esto enseña que el liderazgo no se sostiene solo con títulos, sino con carácter. Hábitos como mantener la palabra, actuar con integridad y admitir errores fortalecen esa coherencia. Incluso prácticas simples, como escribir decisiones importantes antes de tomarlas o buscar consejo maduro, ayudan a construir ese tipo de liderazgo sólido. Otro aspecto clave es que Débora no separaba lo espiritual de lo cotidiano. Sus juicios reflejaban valores divinos aplicados a problemas reales. Isso é extremamente atual. Muitas pessoas vivem uma fé desconectada da vida prática, mas Débora mostra que sabedoria espiritual deve orientar decisões financeiras, relacionamentos e conflitos. Ler textos bíblicos junto com livros de desenvolvimento humano ajuda a criar essa ponte entre fé y ação. Así como jueza, Débora se convierte en un punto de referencia para una nación confusa. Su liderazgo trae orden antes de traer victoria,
y cuando el pueblo comienza a confiar en sus decisiones, surge naturalmente un nuevo escenario. Llega el momento en que la sabiduría ya no basta. Es necesario enfrentar el conflicto, y ahí entra el llamado que cambiará el rumbo de la historia, el llamado a Barak. El llamado de Barak marca un punto de giro en la historia. Débora no solo discierne el problema, también identifica a la persona que debe actuar. Ella manda a llamar a Barak con una instrucción clara y directa. Ha llegado el momento de enfrentar a Sísara. No hay ambigüedad ni dramatismo innecesario. Débora entiende que cuando el tiempo de actuar llega, la claridad es una forma de misericordia. Las personas paralizadas por el miedo no necesitan discursos largos, necesitan dirección firme. La promesa de victoria no nace del poder militar de Israel, sino de la palabra de Dios transmitida por Débora. Ella deja claro que la iniciativa no es humana, es divina. Esto enseña algo muito prático. Há momentos em que a confiança não vem das condições externas, mas da convicção interna. Hoje, isso se aplica quando alguém decide mudar um hábito destrutivo, iniciar um projeto ou tomar uma decisão difícil, mesmo sem garantias visíveis. Barak, sin embargo, no responde con seguridad absoluta. Él duda, cuestiona y muestra temor. Y Débora no lo descarta por eso. Ella no humilla su fragilidad, la expone con verdad. Esto es profundamente humano. Muchos piensan que Dios solo usa personas confiadas, pero la historia muestra que Dios usa personas disponibles. En la vida real, avanzar con miedo sigue siendo avanzar. La valentía no es ausencia de temor, es obediencia a pesar de él. Débora también establece límites claros. Ella acepta acompañar a Barak, pero le advierte que la gloria final no será suya. Esta advertencia no es castigo, es enseñanza. El liderazgo maduro no alimenta el ego. Hoy, esto se refleja en personas que toman decisiones correctas sin buscar reconocimiento inmediato. Practicar esto implica aprender a trabajar bien, incluso cuando nadie aplaude, algo esencial para el crecimiento personal y espiritual. El llamado de Barak revela otra verdad poderosa. Débora no hace el trabajo por él. Ella guía, confirma y anima, pero no reemplaza la responsabilidad ajena. Eso define un liderazgo saludable. En términos prácticos, es como un mentor que orienta, pero no vive la vida por el otro. En la actualidad, buscar mentores, leer biografías de personas resilientes y rodearse de conversaciones profundas ayuda a desarrollar esa mentalidad de responsabilidad compartida. Así, el llamado de Barak no solo inicia una batalla externa, sino un proceso interno de confrontar el miedo. La promesa ya fue dada, la dirección ya está clara, pero ahora viene la prueba real. Salir del lugar seguro y avanzar. Y es justamente ahí donde la historia se intensifica, porque Barak hace una exigencia inesperada que involucra directamente a Débora y cambia la dinámica del conflicto. La respuesta de Barak es tan honesta como reveladora. Solo irá a la batalla si Débora va con él. Esta petición no nace de comodidad, sino de inseguridad. Barak reconoce que necesita más que estrategia, necesita la confirmación de que Dios está presente. Débora acepta, pero no sin dejar claro el costo de esa decisión. Aquí aparece una lección profunda. Hay momentos en los que la fe necesita apoyo, pero también necesita asumir consecuencias. Débora no se niega a acompañarlo, pero tampoco suaviza la verdad. Ella deja claro que la honra final no recaerá sobre Barak. Este detalle revela un liderazgo maduro. Débora no busca controlar la situación ni aprovecharse de la fragilidad ajena. Ella acompaña para fortalecer, no para sustituir. En la vida práctica, esto se parece a alguien que camina al lado en un momento difícil, pero no toma decisiones por el otro.
Su participación en la batalla no es militar, sino espiritual y estratégica. Débora no empuña espada, pero empuja al movimiento. Ella sabe cuándo es el momento exacto para avanzar. Esto nos enseña que no toda participación se ve de la misma forma. Hay personas que lideran desde la acción visible y otras que lideran desde el discernimiento. Ambos roles son esenciales, aunque no siempre reconocidos. Cuando Débora declara que Dios ha entregado a Sísara en manos de Israel, ella no está reaccionando al caos del campo de batalla, sino interpretando el momento. Esta capacidad de leer la situación antes de que los resultados sean evidentes es una marca de sabiduría. Hoy, eso se traduce en personas que saben tomar decisiones correctas antes de que todo esté claro, guiadas por principios y no solo por emociones. Débora también muestra que liderazgo no es distancia emocional. Ella está presente en el momento crítico, compartiendo el riesgo y la tensión. En términos actuales, es el líder que no delega el peso del problema y se esconde, sino que acompaña el proceso. Esta postura genera confianza y compromiso. Personas así inspiran, porque no hablan desde la teoría, sino desde la participación real. Así, la presencia de Débora en la batalla redefine el concepto de victoria. No se trata solo de ganar un conflicto externo, sino de enfrentar la inseguridad interna. Pero mientras el ejército avanza, ocurre algo inesperado fuera del campo de batalla. La historia toma un giro sorprendente y una figura aparentemente secundaria se convierte en el centro del desenlace: Jael. Mientras la batalla se desarrolla y el ejército de Sísara comienza a desmoronarse, la historia da un giro inesperado. Sísara, el comandante temido, huye del campo de batalla buscando refugio. Aquí ocurre algo clave. El enemigo más poderoso no cae por la fuerza directa, sino por una cadena de decisiones equivocadas. Esto revela una verdad incómoda pero real. Cuando una estructura se rompe por dentro, el colapso externo es solo cuestión de tiempo. Sísara llega a la tienda de Jael creyendo que está a salvo. Ella no parece una amenaza, no es soldado, no empuña armas visibles, no levanta sospechas. Y justamente ahí está el punto. Muchas veces el peligro no viene de lo que tememos, sino de lo que subestimamos. En la vida cotidiana esto se refleja cuando una persona ignora pequeños hábitos, decisiones o actitudes creyendo que no tienen impacto, hasta que lo tienen. Jael actúa con calma, inteligencia y determinación. No improvisa por impulso, sino que entiende el momento. Su acción cumple exactamente la palabra que Débora había anunciado. Esto enseña algo poderoso. Dios puede usar a personas que nadie esperaba para cerrar procesos importantes. No se trata de posición, fuerza o reconocimiento, sino de disposición. En términos prácticos, esto recuerda que actos firmes y bien pensados, incluso en silencio, pueden cambiar historias completas. La figura de Jael también rompe esquemas. Ella no actúa movida por emoción descontrolada, sino por discernimiento. Su acción es decisiva, no teatral. Hoy, eso se traduce en personas que toman decisiones difíciles sin aplausos, pero necesarias. Es alguien que corta un ciclo dañino, pone un límite claro o elige lo correcto aunque sea incómodo. Esas decisiones no siempre se celebran, pero siempre transforman. La derrota de Sísara deja claro que la victoria no siguió el guión esperado. No fue el general, no fue el ejército, no fue la estrategia tradicional. Fue una combinación de obediencia, oportunidad y valentía silenciosa. Esto enseña que muchas victorias en la vida no se ven espectaculares, pero son profundas. Cambiar una mentalidad, romper un patrón tóxico o elegir coherencia puede ser tan decisivo como cualquier gran conquista visible.
Con la caída de Sísara se cumple la palabra profética y el conflicto llega a su punto final. Pero la historia no termina en silencio. Después de la acción viene la reflexión y después de la victoria surge la necesidad de significado. Es entonces cuando Débora y Barak levantan sus voces, no para exaltarse, sino para recordar quién fue la verdadera fuente de la victoria. Después de la victoria, Débora y Barak no pasan página rápidamente. Ellos se detienen y cantan. Este detalle es clave, porque el cántico no es solo celebración, es interpretación de lo vivido. En la Biblia, cantar después de una victoria significa reconocer el origen del resultado. Débora entiende que si el pueblo no procesa espiritualmente lo que ocurrió, corre el riesgo de repetir los mismos errores en el futuro. El cántico de Débora no glorifica a héroes humanos, sino que exalta la intervención de Dios. Cada verso recuerda que la victoria no fue casualidad ni superioridad militar. Esto enseña algo muy actual. Cuando una persona atribuye sus logros únicamente a sí misma, pierde perspectiva. La gratitud, en cambio, mantiene los pies en la tierra y la mente clara. Practicar gratitud diaria, incluso anotando pequeños avances, ayuda a consolidar aprendizajes y no solo resultados. Otro aspecto importante del cántico es que no es genérico. Débora menciona nombres, decisiones y actitudes. Reconoce a quienes actuaron y también señala a quienes se omitieron. Esto demuestra madurez. Celebrar no significa negar errores, sino aprender de ellos. En la vida real, revisar lo que funcionó y lo que no, después de un proceso difícil, es una herramienta poderosa de crecimiento personal y emocional. El cántico también cumple una función de memoria colectiva. Al transformar la victoria en poesía, Débora asegura que la historia no se pierda. Las generaciones futuras sabrán lo que ocurrió y por qué ocurrió. Hoy, esto se traduce en la importancia de registrar aprendizajes, escribir, reflexionar, compartir historias. Leer biografías o escribir experiencias personales ayuda a fijar lecciones que no deben ser olvidadas. Además, el cántico revela una comprensión profunda del tiempo. Débora no canta en medio de la batalla, canta después. Ella sabe esperar el momento correcto para interpretar los hechos. Muchas personas hablan antes de entender, celebran antes de aprender. La sabiduría enseña lo contrario. Primero se vive, luego se reflexiona y solo después se habla con claridad. Así, el cántico de Débora y Barak cierra el conflicto, pero abre algo nuevo: conciencia. El pueblo no solo ganó una batalla, ganó entendimiento. Y cuando el entendimiento crece, surge una pregunta inevitable para quien escucha esta historia hoy. ¿Qué tipo de líder se forma cuando la victoria no se sube a la cabeza, sino que se transforma en aprendizaje? La historia de Débora no fue escrita solo para informar, sino para formar. Su liderazgo muestra que la fe auténtica no es pasiva ni ingenua. Es activa, consciente y responsable. Débora no espera que las circunstancias mejoren solas, pero tampoco actúa sin discernimiento. Ella enseña que la fe madura combina confianza en Dios con decisiones firmes. Hoy, eso se refleja cuando una persona ora, pero también se organiza, se prepara y asume su parte del proceso. Una de las lecciones más claras es que el liderazgo no depende de posición, sino de influencia. Débora lidera porque las personas confían en ella. Esa confianza se construye con coherencia diaria. En la vida real, esto se aplica a padres, maestros, líderes de equipo y hasta amigos. Quien quiere influir positivamente precisa primero vivir lo que dice. Pequeños hábitos como cumplir la palabra, escuchar de verdad y admitir errores construyen una autoridad silenciosa, pero sólida. Débora también enseña que la fe no elimina el miedo,
pero redefine cómo se responde a él. Barak tuvo miedo, Israel tuvo miedo, pero nadie quedó paralizado cuando hubo dirección clara. En términos prácticos, esto se aplica cuando alguien decide avanzar aún con inseguridad, comenzar un proyecto, cambiar un comportamiento dañino o poner un límite necesario. El crecimiento casi siempre exige atravesar la incomodidad. Otra lección poderosa es que el liderazgo saludable despierta a otros líderes. Débora no centraliza, no controla, no apaga talentos. Ella activa personas como Barak y, de forma inesperada, Jael. Hoy esto se traduce en aprender a delegar, confiar y permitir que otros crezcan. Leer libros sobre liderazgo consciente o trabajar el autoconocimiento ayuda a romper la necesidad de control y fortalece relaciones más maduras. La historia también muestra que la fe necesita ser aplicada a la vida real. No es solo creer, es vivir de forma coherente. Débora conecta espiritualidad con decisiones concretas. Justicia, acción y responsabilidad. En el día a día, esto se refleja en decisiones éticas, en la forma de tratar a las personas y en cómo se enfrentan los conflictos. La fe que no transforma la conducta termina siendo solo discurso. Todas estas lecciones apuntan a algo mayor, el impacto de una vida alineada con propósito. Débora no buscó fama, pero dejó marca. No buscó poder, pero trajo paz. Y cuando una historia termina así, surge naturalmente la pregunta final: ¿qué tipo de huella queda cuando una persona lidera con sabiduría, fe y coherencia a lo largo del tiempo? El legado de Débora no se mide solo por una victoria militar, sino por el resultado a largo plazo de su liderazgo. Después de su actuación, la Biblia afirma que la tierra tuvo paz durante muchos años. Ese detalle es fundamental. No fue una solución temporal ni un alivio momentáneo, sino un periodo prolongado de estabilidad. Débora no resolvió solo un problema. Ayudó a restaurar un orden que permitió al pueblo respirar nuevamente. La paz que surge después de Débora no nace del miedo al enemigo, sino del restablecimiento interno de Israel. Cuando la dirección vuelve, el caos pierde fuerza. Esto enseña algo muy aplicable hoy. Muchos buscan paz cambiando circunstancias externas, cuando en realidad la verdadera estabilidad comienza con decisiones internas correctas. Ordenar prioridades, establecer límites y vivir con coherencia produce un impacto que se extiende más allá do momento presente. El legado de Débora también demuestra que un buen liderazgo no crea dependencia. Cuando ella desaparece de la narrativa, Israel no colapsa inmediatamente. Eso significa que su influencia formó personas, no seguidores frágiles. En la vida real, esto se refleja en líderes que preparan otros para continuar, no en quienes concentran todo en sí mismos. Un legado sano es aquel que funciona incluso cuando el líder no está presente. Débora deja una huella porque no lideró por ego, sino por propósito. Ella no buscó reconocimiento histórico, pero fue recordada. Isso ensina uma verdade simples e poderosa. Quem vive para impressionar costuma ser esquecido. Quem vive para servir costuma permanecer. Hoje, isso se aplica a qualquer área da vida: trabalho, família, relacionamentos e fé. O impacto duradouro quase sempre nasce de escolhas discretas e consistentes. Su historia también revela que el verdadero éxito no es visible de inmediato. La paz de Israel fue fruto de un proceso: discernimiento, justicia, acción y obediencia. En la práctica, esto se parece a construir algo sólido con paciencia. Hábitos diarios, aprendizaje constante y decisiones alineadas con valores producen resultados que no gritan, pero permanecen. Ese tipo de éxito es raro y justamente por eso es valioso. Así, el legado de Débora no termina en su historia personal, sino en lo que deja sembrado en una nación. Su vida demuestra que liderazgo,
cuando es auténtico, genera continuidad y no vacío. Y al observar ese resultado final, el lector queda con una reflexión silenciosa. ¿Qué tipo de paz, estabilidad y huella una vida bien dirigida puede dejar en el tiempo? La historia de Débora no termina en una victoria militar, termina con una pregunta personal. ¿Qué haces tú cuando sabes lo que es correcto, pero el miedo intenta detenerte? ¿Esperas a que las condiciones sean perfectas o actúas con la claridad que ya tienes? Débora nos recuerda que Dios no busca personas sin temor, sino personas dispuestas a obedecer incluso cuando el camino no está completamente claro. Ahora, el desafío es práctico. ¿En qué área de tu vida necesitas más discernimiento que fuerza? ¿Dónde has estado esperando una señal externa cuando la dirección interna ya fue dada? Tal vez sea el momento de tomar una decisión, poner un límite, cambiar un hábito o asumir una responsabilidad que has estado postergando. La fe verdadera no se queda en palabras, se traduce en acciones coherentes. Débora también nos deja una advertencia silenciosa. El potencial que no se usa se enfría. La claridad que no se aplica se pierde. Por eso, no dejes que esta historia sea solo inspiración momentánea. Permite que transforme tu forma de pensar, decidir y actuar a partir de hoy. Si este mensaje habló contigo, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque aquí no contamos historias para entretener, sino para despertar conciencia, fortalecer la fe y ayudarte a vivir con propósito. Y ahora dime en los comentarios, ¿qué parte de la historia de Débora más te confrontó hoy?